buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la visita de ayer de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que firmó un convenio con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para crear una oficina en la subdelegación del Gobierno que gestione los 310 millones de la iniciativa territorial integrada de los fondos comunitarios que vienen a la provincia de Cádiz. Como sabrán ustedes, una parte va a gestionar la Junta de Andalucía, otra parte el Gobierno de España. Pues la parte del Gobierno de España se administrará en una oficina dependiente de la subdelegación del Gobierno, y con tal motivo fue la visita de Fátima Báñez. El Ayuntamiento de Cádiz no asistió y se quejó de que fue invitado con mucha premura el viernes a última hora, y la Junta de Andalucía también se ha quejado porque tiene una infraestructura montada, la Diputación tiene una oficina también para estos fondos City, etcétera, ¿no? Parece, esta es, que yo recuerde, como el cuarto instrumento específico para la provincia de Cádiz de inversión pública, después del AZUR, el gran área de expansión industrial de Andalucía, Bahía Competitiva. Este me parece que es el cuarto, igual algunos acordáis si se me ha quedado por el camino. La ZAE, algún otro zona instrumento actual. Bueno, decirme vuestra opinión, Manolo, ya que había empezado a hablar. Sí, a mí lo que me causa tristeza es que de nuevo este tipo de iniciativas, que son importantes para la provincia, porque además el número de millones de euros que se han anunciado, yo creo que hacen falta para nuestra zona. Lo que me da pena es que de nuevo se vuelva a hacer el uso partidista. Yo, sin que sirva de precedente, le tengo que dar la razón al Ayuntamiento de Cádiz. Si es verdad que un acto, que además es un acto que política y administrativamente es muy extraño, porque eso de que una ministra firme un convenio con un delegado del Gobierno, del propio Ministerio, de la propia Administración Central del Estado, que en definitiva lo que hay que hacerle es una encomienda de gestión o un encargo, no firmar un convenio, porque el convenio se firma entre distintas entidades. Yo no he entendido lo de la firma del convenio, me parece que es un acto montado para hacer uso partidista, y ahí creo que se han equivocado, se vuelven a equivocar, lo hacen unos y lo hacen otros, y creo que falta, porque además, como bien ha apuntado Fernando, están implicados Diputación, están implicados la Junta de Andalucía, la propia universidad, que también va a tener unas infraestructuras dedicadas al tema. Entonces me extraña la forma en que lo han planteado, me extraña muchísimo, y me da tristeza. Es bueno que haya este tipo de inversiones. Creo que hay que hacer un uso adecuado, que no vuelvan a ser, digamos, exclusivamente un dinero que se utiliza para luego tener edificios vacíos y inversiones nada productivas, y creo que hay que hacerla con cabeza, buscando lo que es la innovación, el tema de la tecnología, etcétera, ¿no? Y no convertirlo, en definitiva, en algo que nos sirva para dentro de, no sé cuándo será, pero las próximas elecciones, que a lo mejor van a ser, por cierto, tengo que decir que de algo no nos podemos dedicar los que estamos aquí, es a ser futurólogos, ¿no? Porque creo que todos los que estábamos aquí vaticinábamos elecciones generales. Creo que no va a servir para unas elecciones generales. Yo no. Tú estabas callado en ese momento. Digo más, tú estabas más. Le he ganado una apuesta a una persona que no voy a citar. Bueno, pues lo que quería decir, no va a haber elecciones inmediatas, pero bueno, ya va sirviendo para tener una infraestructura, digamos, de uso electoral para cuando toque, que posiblemente no sea dentro de 4 años, sino que sea antes, teniendo en cuenta cómo va la política nacional. Entonces, tristeza de cómo se ha planteado. Bueno, pues vamos a por parte. ¿Qué dijo Jack el Destripador? Esto se hace público y se monta la parafernalia cuando ya se sabía que el PSOE se iba a abstener en Madrid para que Mariano Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno. Han esperado el momento de que se produjera el hecho para inmediatamente empezar la normalidad de la vida política, porque claro, empiezan a construir una normalidad anormal,
porque es que me parece absurdo que vengan a traer un fondo importante para la creación de empleo en la provincia de Cádiz y no convoquen a los actores que están en el proceso de creación de empleo en la provincia de Cádiz. Yo, francamente, el señor Sanz no lo he entendido casi nunca y ahora tampoco. Porque, claro, a la ministra finalmente le habrán dicho, tú, ve para allá y firma. Porque, claro, aquí habría que seguir el seguimiento de estos fondos en todas las provincias y a dónde va la ministra. Claro, la ministra, tú para allá, pero vamos, pero los de aquí, los que están aquí, claro. Hombre, dicen, no, es que si me han avisado el viernes, no me ha dado tiempo. Bueno, es que a lo mejor el tema no es avisar o no avisar, sino el tema es hacer un planteamiento de política. Es que en España, Fernando, lo que es de todo, ¿qué trabajo cuesta? Es que estamos acostumbrados, al parecer, fatalmente, a que las cosas de todo, los proyectos de todo, eso no funciona. Nada más que aquí funcionan los campanarios, el aldeanismo y el principio de lo mismo, todo igual. Sí. Entonces esto, bueno, ya a mí lo que me interesa es salvar a esta parte, que me parece que es para echarlo, como otras muchas cosas que se hacen muy malamente, porque se frustran las posibilidades de establecer relaciones con todas las demás fuerzas políticas, sociales, económicas, para construir un futuro entre todos, que me parece lo normal. Bueno, pero como ya esto se ha hecho mal, yo lo que me gustaría a partir de ahora es que alguien haga un seguimiento de estos fondos, es decir, que tenga acceso a la famosa oficina que se va a hacer en no sé qué sitio, para que se sepa qué dinero llega, cuándo llega, cómo se emplea, dónde se emplea, cuáles son los criterios. Es decir, que por una vez empecemos a que no nos tomen por tontos una vez más. Yo quiero saber cuánto dinero llega realmente, las fechas de llegada del dinero, a dónde se va a emplear, en qué se va a invertir, cómo se va a hacer, cuáles son los resultados. Porque claro, la justificación de toda esta política será la de resultados. Es lo que yo quisiera saber, Emilio. ¿Y tú qué quieres saber? Pues yo coincido plenamente con vosotros y como decía Manolo, en un principio, bueno, se ve, por así decirlo, el plumero venta política, ¿no? Y eso, pero claro, eso es lo que para mí lo que cae en desánimo es no ha servido para nada la crisis, no sirve para nada las situaciones, porque se sigue haciendo lo mismo, se sigue vendiendo igual. Es decir, corre tú, monta el acto, que no avisa a última hora a los demás, tiene que venderlo el Partido Popular, cuando creo que en estos momentos, con lo que hemos pasado y las dificultades que hemos pasado y seguimos pasando, yo soy de los que creo que falta algo fundamental todavía, que no ha hecho todavía la tarea en la administración, que no se ha quitado ese gasto excesivo, que para eso tenemos ese déficit en el ámbito nacional, es el propio Estado. Entonces, ¿no creéis que sería más interesante ahora, en esta etapa, cualquier tipo de iniciativa, venderla distinta a la anterior? Y pongo el ejemplo. Hemos hecho una acción para la provincia, para Andalucía, y aquello que está el ciudadano recriminando, que es el exceso de administraciones, venderlo precisamente en lo que tú decías. Hemos conseguido, y además vamos a reducir unos costes importantes, claro, porque tanto lo del ámbito nacional como lo de la Junta de Andalucía y tal, está todo concentrado en la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento, porque ahora van a ser, como mínimo, hay dos administraciones, la Junta de Andalucía que administra una parte, pero no garantiza que estén coordinadas, porque puede haber claro, una, dos, tres, las que no garantiza que pero ¿dónde está la coordinación de todas esas? Eso no se garantiza. Pero tú has empleado la palabra perfecta, el desánimo. Tú es que lo miras bien y lo que nos da es el desánimo. Nos quedamos desanimados porque estén pasando estas cosas. No se ha aprendido. Es cuando empiezas a ver que nuevamente sigue repuntando, por ejemplo, en la crisis, ahora se empieza a animar el tema de la construcción, dices, uy, otra vez. O sea, no hemos aprendido en este tiempo, no ha habido tiempo suficiente para que sea otro elemento dinamizador más que la construcción. Bueno, pues volvemos a la construcción. Y tú has dicho detalles, que imagino que lo tendremos en su momento, los fondos que vienen, las fechas, eso lo tendremos. Y ahora, mi pregunta, ¿esa oficina qué va a costar? Claro. ¿Esa oficina qué va a costar? Porque esa oficina tendrá que tener una serie de personas. ¿A quién van a colocar allí? ¿A quién van a colocar? Claro. Por lo tanto, no hemos aprendido. Y al final, eso que siguen. Vamos a ver, a mí es que esto me recuerda, y lo hemos hablado algunas veces, a los años 90. Había que estar. Cualquier partido, el que fuera, tiene que salir con lo que sea en la prensa.
Entonces, lo fundamental es salir, que te vea la foto, ponerte la medalla con el jefe de arriba, lo hemos vendido bien, la ministra, el delegado, perfecto. A partir de mañana ya el resto ya veremos. Antiguo, Esto es así, esto es antiguo. Vamos, a mí hablar de este tipo de proyectos ya, sinceramente, visto la historia de los últimos 25, 30 años casi, me da hasta pereza. Y francamente soy muy escéptico. Soy muy escéptico. Desde hace más de 25 años de la célebre ZUR, en el Parlamento de Andalucía, entonces estaba el Parlamento de Andalucía todavía en la Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla, cuando se habló de ese tema como una de las primeras, diríamos, soluciones al diagnóstico que se había hecho en la provincia de Cádiz, que sigue siendo el mismo. Hay que tener en cuenta que estos son fondos europeos y conviene resaltarlo en un momento en el que se habla de Europa como casi siempre pues el enemigo de todo, pero la verdad es que muchas veces lo que ha faltado es luego de alguna manera el haber no solo diagnosticado, sino posteriormente haber visto qué se ha hecho con la cantidad de veces que ha venido dinero para solucionar un problema que sigue sin solucionarse en general y en esta provincia en particular. Bueno, con arreglo a esa serie de datos, se vuelve a incluir a la provincia de Cádiz con casi 1.200 millones de euros, en un plan que se supone va a dar una solución casi definitiva al problema endémico que tiene esta provincia. Ahí se habla en estos 350 millones de euros, primero, o 310, de lo que se habla es del tema de la formación. El otro día se hablaba la importancia enorme que tiene la formación para salir de una situación en la que se quiere optar por otro tipo de modelo de desarrollo. Incluso leía el otro día que hay estadísticas que comparan el nivel de fracaso escolar con el nivel de desempleo en la zona en donde ese fracaso escolar existe. Se quejaban el otro día muchas veces de que hoy uno de los déficits que hay en esta provincia en relación al empleo es la formación. Hay una formación que cuando llegan a alguno de los proyectos resulta que no se puede hacer frente muchas veces a ellos por falta de preparación de una mano de obra que lleva mucho tiempo en muchos casos en desempleo y que necesitaría de un reciclaje, de una nueva formación, de atraer formación porque es fundamental para salir del desempleo. Yo, en ese sentido, pues la verdad, por las experiencias anteriores, dudo mucho de que esto vaya a ser lo que se nos vende de nuevo que va a ser. Pero a eso le añado una cosa que aquí antes se decía, que da tristeza. El que cuando se está hablando el otro día de una foto para ir a Madrid, la oposición conjunta para hacer algo, luego resulta que, decía Enrique, es que parece que el PP ha esperado el ver que ya va a ser investido esto y le ha faltado tiempo para venir aquí a presentar el primer proyecto. ¿Son esas las nuevas formas en las que se va a gobernar en este país aunque no se tenga la mayoría? Pues a mí me parece que hubiese sido mucho más importante, o tan importante como la foto que se nos vendía el otro día, que ayer hubiese terminado esto con una foto en la que la Junta de Andalucía, junto con el Gobierno de la Nación y la representación local, que van a ser fundamentales junto con los otros actores sociales, llámense sindicatos, llámense empresarios, llámense ONG, etcétera, etcétera, hubiesen estado juntos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha quedado del acto de ayer? Pues por una parte, la indiferencia de no creerse ya que eso vaya a ir a ninguna parte y además una nueva deslealtad institucional entre los que están llamados a cooperar conjuntamente si quieren salir a esto. Por lo tanto, no es verdad eso que se dice que se va a hacer las cosas de distinta manera, porque si se van a hacer de distinta manera, ayer hubiese sido la ocasión perfecta para decir, miren ustedes, este es un gobierno que va a necesitar de todo el mundo y por tanto es importante que en esa foto hubiesen estado ayer. Pero puede todos. Que ayer sea antes de ayer todavía, pero de todas maneras, lo que tú decías, si sois breves, brevísimo, cambiamos de tema. Brevísimo.
hubiera sido estupendo que hubiera habido esa mesa conjunta y que hoy, por ejemplo, hubieran llamado a María Jesús Firmat, que tanta experiencia de éxito ha tenido con la gestión de los programas europeos en el Ayuntamiento de Cádiz, y hubiera sido incorporada a este proyecto también. No que, por la otra parte también hay que decir esto, que a los buenos gestores, a la gente competente, pues por el sistema de turno de partido y de poder, se les corta la cabeza y hemos terminado. No hay nada peor, mira, termino, no hay nada peor que estos proyectos se asocien a una sola opción política. Claro. Es decir, este es el plan del PP, y por tanto, como es el plan del PP, y nosotros no nos hemos sentido parte, ni nadie nos ha querido que nos sintamos parte de la elaboración, de lo que puede ser luego lo que va a venir después, porque lo de ayer es simplemente una firma, que posiblemente esa firma ni fuese tal, porque a lo mejor no hacía necesario. Lo que es importante es sentar los cimientos para que a partir de ayer, y juntos todos con una cierta lealtad institucional y con el tejido social y los representantes sociales, pues se hubiese hecho algo distinto a lo que se ha hecho, porque si no será otro proyecto más, en este caso del PP, y si gobernase otro, pues de otro. Un pequeño matiz nada más, como se refería Manolo antes al tema de que aquellos establecimientos que se han hecho en su momento, que después tienen un coste importante, que quedan vacíos y tal, que ahí entiendo que lo importante es medir que esos proyectos tengan una viabilidad, y una viabilidad demostrada, ¿no? Porque hay una serie de establecimientos en Cádiz que algún funcionario se ha enfadado conmigo por alguna manifestación que he tenido, que yo he dicho algo muy sencillo, que todo ese tipo de la iniciativa privada es la que tiene que actuar en todo esto, y el ayuntamiento tiene que estar, o el ayuntamiento, la Junta de Andalucía en este caso, allí donde no llega, pero a partir de que ya está montado, tiene, para que sea un coste menor al ciudadano, pasarlo a un tema de productividad, si no lo que se convierte es un lastre, ¿no? Claro. Bueno, cambiamos de tema. El otro día el teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, hizo público el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas, que había estado auditando, inspeccionando, fiscalizando la gestión económica del consorcio del Bicentenario, y daba cuenta de una serie de gastos, al parecer no justificados o suficientemente justificados por parte de este consorcio. Decía David Navarro que habían sido unos manirrotos en la gestión del Bicentenario. Se había producido también el fenómeno de que el último presidente y el último gerente del consorcio del Bicentenario, José Luis Ayllón y Pedro Flores, habían presentado alegaciones exclusivamente del periodo de mandato que ellos tuvieron, que fue desde enero de 2012 a marzo de 2013, y por tanto todos los años anteriores, pues son 5 años antes, el periodo que estuvo gestionado por Paco Menacho y Emilio Aragón, Luis Pizarro y Gabriel Almagro, Gaspar Zarrías y María Luisa Juárez, quedaron sin hacer alegaciones, aunque ellos son depositarios de esa documentación. Y se citaba, por ejemplo, el caso de la exposición que iba a poner en marcha Alberto Ramos junto con Juan José Gelos, que se llamaba, me parece que era Cádiz, capital del reino, que era un poco heredera de aquella otra exposición de Pérez Reverte, que se produjo un escándalo muy grande cuando se conoció el contrato entre el Ayuntamiento y Pérez Reverte por importe de 1 millón de euros, y Pérez Reverte, en un alarde de gallardía o de soberbia, como cada cual quiere interpretar, renunció a poner en marcha esa exposición. Bueno, Fernando, mira, esto es de las cosas más fáciles que yo he visto sobre cosas complicadas. El Tribunal de Cuentas audita las cuentas, encuentra irregularidades, y el propio Tribunal de Cuentas tendría que llevar el tema a la Fiscalía para que la Fiscalía estudie el asunto por si ha sido constitutivo de un delito, y en ese momento se abre una causa judicial contra las personas que han hecho malversación, si eso es lo que ha sido, o si han hecho algún tipo de anomalía, si eso es lo que ha sido. Por lo tanto, que David Navarro haga una denuncia global de la tinta del Canamar diciendo que han sido unos manirrotos y no sé qué. Mire usted, el Tribunal de Cuentas ha encontrado este problema o esta irregularidad o ilegalidad, pues a la Fiscalía.
y la Fiscalía estudie el asunto y lo eleve como causa judicial. Y las personas que han hecho un mal uso del fondo público, del dinero público, que vayan y respondan ante un tribunal de lo que ha sido, punto. Sí, pero eso, Enrique, es una parte del asunto. Pero ¿no te parece la parte mollada? No, vamos a ver, no te voy a decir por qué no. Porque entiendo que en cualquier gestión del ámbito que sea, tiene que ser correcta, por lo tanto, cuando se detecte aquella irregularidad del ámbito que sea, se tiene que denunciar. Bien, eso... Pero sabemos la primera parte de la segunda. No, perdona, pero yo voy a algo más importante que vamos, lo he vivido, y ha sido el descontrol y cómo nace aquello de mal cuando ya vemos el posicionamiento político. O sea, claro, aquello que se quiso hacer, primero, porque nosotros además en parte fuimos afectados por una de las empresas consultoras que ganaron un concurso en el que lo fundamental era traer patrocinios. Bueno, pues esa consultora finalmente no contó prácticamente con los proyectos que se le presentaron, no trajo patrocinios prácticamente, los patrocinios trajeron los políticos. Trajeron los políticos y colocaron a gente política. Por lo tanto, ya cuando eso nace así, ya tú ves desde un principio lo que va a tener esto. Después, la función que tenía, parte de la función era la agilización a esos proyectos, porque por eso se entiende que se creaba una sociedad. Eso jamás. El tema de digamos, la administración interna fue más tediosa, creo, que la propia administración general. Por lo tanto, una parte es la que puede haber algún tipo de anomalía, pero viendo ahora para qué se montó y qué se hizo, volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes con el proyecto. Es que es lo mismo, es lo mismo que estábamos hablando. Es lo mismo. Entonces, al final, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha producido? ¿Quién ha participado? ¿Quién ha podido estar? Se han hecho cosas. Llegó un momento, espero que no se enfade algún amigo mío que estuvo al frente, que yo mismo se lo dije. O sea, esto es todo lo mismo que siempre. Al final, un político al frente y a todo el que venga a darle un poquito a cada uno. Sí, sí. Y tú decías, ¿qué pinta la asociación esta? ¿Qué pinta la peña? ¿Qué pinta? O sea, ya se convertía en decir, tengo 10, tengo que repartirlo entre lo que entiendo más cercano. Por eso tuvo que ser un desastre. Y, los Manolos. Sí. Perdón, que hablen los Manolos. Al hilo de lo que estabais comentando, y en las etapas que ha descrito Fernando, no olvidemos quiénes nombraba a los cargos del consorcio. Es decir, en los años del gobierno de Zapatero, si no me equivoco, es quien nombraba, digamos, a los proclives socialistas. Había un acuerdo tácito que era el presidente del consorcio, lo nombraba la Junta de Andalucía, y el presidente de la Comisión Nacional del Bicentenario lo nombraba el Gobierno de España. Claro. Y eso se rompió cuando llegó Rajoy, decidió que el Gobierno de España nombraba a ambos. Una pequeña anécdota para redundar. Dos de las gerencias de las primeras gerencias, ya casi al final, antes de que llegara el ámbito nacional, digamos, del Estado que puso al secretario de Estado, a mí como empresa que parte de la actividad es búsqueda de patrocinio, me llamaron casi al final y digo, pero me llamáis ahora, vamos, no a mí, a quien sea, si habéis sacado concursos, una empresa para patrocinio, y al final estaban buscando empresas que trajeran patrocinio cuando ya la estructura lo que quedaba era, o sea, que era imposible vender nada. Claro, que es lo que está comentando además en carne propia, ¿no, Emilio? Al final es el uso partidista. Para mí el tema delictivo, que se aclare si hay, que yo no he visto de lo que se ha salido hasta ahora tema delictivo, sino más bien de irregularidad, de gasto excesivo, etcétera, pero sí es el uso partidista. El uso partidista, es decir, hasta que lo tuvo el PSOE en sus manos, en esa dualidad entre el gobierno de Zapatero y el gobierno de Griñán, ¿no?, que era el que gobernaba en aquel momento. Bueno, pues se repartía, digamos, y se hacía todo, digamos, a mayor gloria del Partido Socialista, en cuyas manos estaba el consorcio. Además, con graves problemas de comunicación y de falta de entendimiento precisamente con la ciudad de Cádiz. Yo recuerdo pues que había muchísima discusión con lo que se organizaba desde el consorcio, el ayuntamiento no estaba de acuerdo y había mucho recordemos la plaza de Sevilla, ¿no?, que mucho todavía ruido, está de esta manera, mucho ruido con todo eso. El tema de las dádivas que se entregaba, bueno, para la asociación, nuestro querido amigo, se puede decir, porque es amigo de Emilio, buena persona, acostumbrado a que le fuera gente a pedir, y bueno, nos encontrábamos de pronto unos listados
dice, bueno, ¿qué tiene que ver determinada subvención con el 12, ¿no? Con la celebración del 12? Y luego, perdón, con el PP, pues lo que se produjo de alguna manera era el enterramiento del consorcio, porque cuando llegó en el año 2011 cambia ya, prácticamente no hay tiempo de gestionar nada. Al final es el tema del uso partidista, lo mismo que nos preocupaba de lo anterior, con lo cual en esta tierra hemos visto, tanto por temas de industrial y de empleo como en temas, digamos, de folclore o de celebración, pues cómo se está usando el dinero pues para rédito partidista. Vamos a hacer un receso y ahora le damos la palabra a Manolo Gómez, que no ha tenido ocasión de opinar al respecto, y ya podemos entrar en debate y hablamos de otros temas. Volvemos en un momento.